hacía dos cuestionamientos importantes, sobre ya estrictamente hablando sobre la facultad de economía. Primeramente, ahorita mencionó usted que muchas de las críticas que se hacen de los que decían yo les advertí que venía la crisis, yo les advertí que iban a ver una catástrofe, se hace todavía desde lo que es la vieja escuela keynesiana. Y por ejemplo, aquí en esta facultad, bueno, desde mi punto de vista personal, creo que abunda mucho de ese tipo de críticas. Y creo que necesitaríamos actualizarnos, porque tenemos fama de ser una facultad heterodoxa, pero, sin embargo, tal vez tenemos una vieja heterodoxia y necesitamos modernizarla. ¿Qué es lo que usted piensa en ese sentido? Bueno, la posición que yo asumo al respecto, que es una pregunta creo que muy importante que me haces, Juan, no es, bueno, el espacio que dispongo limita la oportunidad de expresarme o de plantear con detenimiento el problema. Lo remito a los coloquios, como le llaman, que he organizado, donde he presentado esas ideas, pero resumiendo muy brevemente, me parece que hay un movimiento muy importante dentro de la ciencia económica que apunta a la reconstitución de algunos de los postulados fundamentales para una nueva, lo que yo llamé en su momento una nueva teoría económica. El proceso, sin embargo, como dije hace un momento, está fragmentado y una condición necesaria para que esto eclosione es la restitución de la unidad de las ciencias sociales. Me parece que uno de los grandes costos que tuvimos que pagar durante la posguerra, entre los años 50, 70, lo que muchos autores han llamado estructuralismo, fue precisamente la idea de que la economía y la política no tenían relación entre sí. Entonces esto llevaba a suposiciones que fundamentalmente el hombre en la calle hubiera podido cuestionar con facilidad, si hubiera tenido el aplomo suficiente para ponerse a discutir con especialistas. El hombre en la calle sabía perfectamente que el poder es más importante que el conocimiento en ciertas sociedades. Y la concepción estructuralista de los economistas lo llevaba a suponer, por ejemplo, que los especialistas identificaban un problema y formulaban una solución, y que los que estaban en el poder tomaban esa solución y la ponían en práctica. Eso es ficticio, porque nadie que esté en las alturas del poder toma una solución apolíticamente. Primero evalúa las repercusiones que va a tener en su preservación del poder. Y eso no es nada nuevo, lo han dicho economistas como Evans, que escribió en los mediados de los 90, cuando caracterizó al Estado depredador. Entonces yo creo que una condición necesaria es la restitución de la unidad de las ciencias sociales. Sin ella el futuro es incierto. Y en todo este escenario, ¿cuál es la opinión que usted tiene acerca del rumbo que ha llevado la Facultad de Economía en los últimos 10 años? Deja mucho que desear, aunque reconozco que ha habido avances esporádicos o aislados. Claro. Deja mucho que desear porque la facultad, por razones igualmente que creo que no sería posible desglosar en el formato que tenemos, con limitaciones de tiempo, se ha visto impedida de hacer un esfuerzo sistemático para actualizar el estatuto de la curricular, de modo que prevalecen enfoques anacrónicos. Claro, hablo de enfoques anacrónicos, no quiero decir que todos los elementos presentes no carezcan de validez. Claro. Hay elementos muy rescatables, pero como unidad para entender el mundo actual son insuficientes. Sí. Entonces, si nosotros revisamos las bibliografías de los cursos, sobre todo los cursos básicos, vemos enormes huecos en relación a una propuesta que tome en cuenta el rumbo que ha tomado de las ciencias sociales, o la nueva ciencia social que veo yo que está prefigurándose. De manera que entonces eso fue lo que me ha decidido a mí postularme en este proceso que conducirá a la asociación de director. Sí. Yo soy un académico que ha vivido durante 30 años la realidad de la facultad, y en función de esa experiencia es que yo identifico una serie de problemas, y precisamente estos que menciona Josefat están en el centro. Claro. Bueno, y una vez que hemos tomado todo esto en cuenta, o sea, todos estamos aquí de acuerdo en que entonces la facultad necesita una reforma, pero al momento de ver qué criterios tenemos que seguir, ¿cuál es su opinión respecto a los criterios? ¿Tenemos que enfocarnos a crear, a que los economistas egresados de su facultad sean
para el mercado laboral y competitivos exclusivamente, o que tengan que ser más científicos y enfocarse tal vez también a los grandes problemas nacionales? ¿Cuál de los dos sería el que a usted le interesaría más? No, obviamente no bueno, hay... Sí. Se enfocaría más. Sí, por supuesto. Por supuesto, Juan. Bueno, también en este punto, en el programa que presento, hago una argumentación detallada. Claro. Y obviamente hay elementos que en este momento no puedo profundizar. Pero obviamente el punto de partida es que el papel profesional del economista ha cambiado. La facultad se constituyó como proyecto y tuvo relevancia nacional y latinoamericana y fue reconocida incluso en Estados Unidos y en otros países cuando la formación fundamental, o sea, el 90% de los egresados se canalizaban al sector público. Eso sucedió cuando el sector público precisamente se amplió hasta duplicar, de pasar de 1 millón a 2 millones más o menos de empleados públicos en sentido directo, en Echeverría. Ese fue el momento culminante del rol formativo de la facultad, donde alguien egresaba y tenía la vista puesta a entrar a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Patrimonio Nacional en aquel tiempo, la SECOFI, etc. Bueno, esa función ha desaparecido, para bien o para mal, puede resurgir, pero creo que si lo hará en términos muy diferentes. Ahora, la función que tiene el economista en sentido profesional, en sustitución de la anterior, es que el economista realmente es un solucionador de problemas para la producción. No en el sentido directo que va a ir una empresa y va a decirle al dueño cómo explotar mejor a sus trabajadores, sino un solucionador para los problemas de la producción quiere decir entonces que tiene que encontrar la forma de que se amplíe la disponibilidad de satisfactores materiales para la sociedad, independientemente de que el núcleo de organización pueda ser una cooperativa, puede ser el mismo gobierno, como promotor de políticas públicas o políticas de fomento, una empresa pequeña, una empresa grande. Ese es el rol fundamental de los economistas, aparte de otro rol que de hecho enmarca ese. Porque si nosotros nos preguntamos por qué el papel de los economistas profesionalmente se ha modificado, la respuesta es que el mundo ha cambiado. Pero el cambio del mundo no es una materia que se preste a comprensión directa. Entonces, el rol de los economistas, en el sentido como la facultad se identificó históricamente, es el de poder explicar esa transformación del mundo y cómo afecta a nuestro país. Entonces, son dos cuestiones interrelacionadas que tienen que resolverse simultáneamente, de modo que hay espacio para varias cosas a la vez, varios perfiles profesionales. Yo he hablado, básicamente lo podrán ver en la propuesta que dirigí al Colegio de Profesores después del debate del 25 de noviembre, que hay argumento de que se puede haber un perfil formativo de aquellos egresados que se dirigirían directamente al mercado profesional en el sentido tradicional del término, la empresa, etcétera, y aquellos egresados que quieran mantenerse en el ámbito de la investigación y la docencia. Entonces hay espacio suficiente. Lo que pasa es que nunca en las pasadas décadas se pudo delimitar adecuadamente esos dos perfiles, y por lo tanto estuvo en detrimento de que los egresados pudiesen posicionarse de manera ventajosa. Fueron desplazados, como lo sabemos, por miembros o egresados de otras universidades, de tal manera que muchos empleadores públicos tenían ya su lista negra, y no hay duda que la Facultad de Economía estaba encabezando esa lista negra. Entonces, tú vienes de la Facultad de Economía, bueno, nosotros como dice aquel anuncio antipiratería de que está pasando en el cine, no se preocupe por llamarnos, nosotros lo llamaremos. Entonces equivalía a decirle, aquí tengo gente del ITAM que es dócil ideológicamente, no es sumisa políticamente y tiene un número de habilidades instrumentales que quizás no nos interesen en el fondo, pero nos permite una justificación para emplear.